Bien, lo que vamos a ver ahora va a ser otro ejemplo de análisis a través de diagramas de estados. Y en este caso, dado el circuito que se muestra, se tiene que hacer a través de una descripción por el modelo de Mili. Es decir, las máquinas de estado generalmente están formadas por elementos de memoria y una lógica combinatoria. En este caso, el elemento de memoria, el primero, sería por ejemplo este flip-flop y segundo este flip-flop, donde la señal de reloj está conectada a una entrada general de reloj. Y existe una lógica combinatoria donde todo esto está dentro de una caja negra, la cual tiene como entradas una entrada Y, la señal de reloj, y una señal de reset. Pero del punto de vista, digamos, de lo que interesa de la máquina de estados, es una entrada de datos Y, una entrada de reloj, que siempre tiene que existir, y en este caso tenemos una salida Z, la cual, y acá viene la diferencia en si esto es de Mili o de Moore, esta salida Z a través de esta compuerta AND está comunicada con la entrada a través de este negador. Entonces ya esto nos está diciendo que el modelo al cual tendríamos que llegar sería el modelo de Mili, porque la salida depende no solamente de los elementos de memoria, como se ve acá, en este caso particular, hay una conexión que viene de acá de Q1 a través de esta línea, y por este otro lado viene de Q0. Entonces Z depende de los elementos de memoria, de sus salidas, y depende de la entrada exterior. La intención entonces es, dado este circuito, poder hallar una tabla de estados y diagrama de estados que nos permitan poder entender qué es lo que hace. Bien, en el circuito anterior, si resolvemos las ecuaciones lógicas de la salida Z y de las salidas de los flip-flops tipo D, nos encontramos con estas ecuaciones. ¿Sí? Las mismas ecuaciones, digamos, que estaban planteadas en la figura anterior. Z, como habíamos dicho, es una AND entre las salidas Q0 y Q1 y la entrada negada. Y el circuito de lógica combinatoria lo que hacía, el resto, era que entre las salidas y la entrada definían el valor que le entra al flip-flop 0 a través de D0, y por otro lado también una relación entre las salidas de los elementos de memoria y la entrada que entra a D1. Como en este caso tenemos dos elementos de memoria, dos flip-flop tipo D, los flip-flop tipo D son copiadores, es decir, que basta saber cómo se comporta la entrada para saber que si viene después un flanco de reloj, la salida de cada uno de los flip-flop va a copiar a esa entrada. Entonces, de alguna manera, acá poner D0 o poner D1 es estar diciendo cuál va a ser el valor futuro que va a tener Q0, y acá, en D1, el valor futuro que va a tener Q1, respecto de los valores actuales que tengan, por ejemplo, acá en D1, Q0, Y y Q1, y lo mismo para Q0. Bien, entonces, un poco la idea es, como habíamos visto, tratar de ver que dado un estado en particular, y estado se le llama a alguna de las posibles combinaciones que tengan los elementos de memoria en sus salidas, o sea Q0 y Q1, con dos flip-flop yo podría llegar a tener hasta 4 estados posibles.
O sea que las salidas valgan 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. No puedo saber a priori cuántos estados va a utilizar ese circuito. Justamente quiero hallar un diagrama de estado, una tabla de estado para saberlo. Capaz que usa los 4, capaz que usa 3, o etcétera, 2 o 1, lo que fuera. Entonces, la idea es armarnos la tabla de estados y el diagrama de estados. Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es, por un lado, decir, si yo estoy en un determinado estado, por ejemplo S0, ¿cómo voy a hacer para ir a otro estado? ¿O me quedo en ese mismo estado? Para saber eso, evidentemente, en mili, va a depender de, en este caso, de la entrada Y. Es decir, lo que tengo que analizar es cuál van a ser los próximos valores de los elementos de memoria para saber, dado un estado en particular, si me voy a mover a otro estado o me voy a quedar al mismo estado. Y eso lo va a definir la entrada Y. En este caso, tenemos que Q0 y Q1 dependen, ¿sí?, de Y, e Y puede tener solamente dos valores, 0 o 1. Por lo tanto, lo que podemos hacer es analizar qué pasa cuando Y vale 0 y qué pasa con Y vale 1. Entonces, cuando Y vale 0, vamos a tener los nuevos valores de las salidas de Q0 y Q1, y lo mismo cuando Y vale 1. Con estas dos expresiones, más la ecuación de Z, nos armamos la tabla de estado. Entonces, por ejemplo, si llamamos a S0 como un estado inicial, por ejemplo, donde las salidas son 0, 0, y S1 con las salidas 0, 1, y S2, 1, 0, y S3, 1, 1, lo que podemos hacer es que como punto de partida, verificar que cuando Y vale 0, aplicar las ecuaciones y ver si me voy a un nuevo estado o me quedo en el estado en que estaba. Y lo mismo con Y igual a 1. Y en paralelo también lo que tengo que hacer es ver Z cuánto vale, dependiendo si Y vale 0 o Y vale 1 en el estado en que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, de lo que se resuelve de las ecuaciones, si yo estoy en el estado S0, o sea que las salidas de los elementos de memoria valen 0, 0, e Y vale 0, me voy a quedar en el mismo estado, porque me da 0, 0, el plantear estas ecuaciones de acá. Quiere decir que poner Y en 0 cuando estoy en S0 va a hacer que cuando venga el próximo flanco activo de reloj, porque para pasar de un estado al otro, la única manera de hacerlo es que venga un flanco de reloj. Eso es lo que hay que tener presente, ¿sí? En la tabla de estados y en el diagrama de estados eso no se pone, o sea, está implícito el tema del reloj, porque son flip-flop y los flip-flops se actualizan con el reloj. Y si seguimos, tenemos que, si estoy en S0 e Y vale 1, y yo acá hago lo pongo acá en estas ecuaciones, me va a dar que ahora de estar en S0 con Y igual a 1, voy a parar a un valor futuro de los Q de 0, 1. Y 0, 1 es el estado S1. Y la salida Z, en ese caso, va a valer 0. Bueno, así siguiendo, hago el mismo planteo para todos los estados. Estoy en un determinado estado y veo qué pasa cuando Y vale 0 y Y vale 1. Esto que está acá, en la tabla de estados, lo puedo pasar a un diagrama de estados, donde en este caso yo tengo los 4 estados, S0, S1, S2 y S3, y como habíamos visto, si la entrada Y vale 0, me sigo quedando en el estado S0 y además la salida Z vale 0.
Pero si Y vale 1, del estado S0 voy al estado S1 con la salida en 0. Y así siguiendo, sigo dibujando, y me voy a encontrar, por ejemplo, que la única vez que Z cambia a 1 es cuando estoy en S2 y llega a venir Y igual a 0, que es este caso. Entonces, cuando estoy en S2 y la entrada vale 0, la salida Z se pone en 1. Y después, si estoy en el estado S3, no importa, esta X de acá significa un don't care, me dice, no importa cuánto valga la entrada Y, me voy al S0, la salida se pone en 0, y vuelvo a empezar otra vez la misma, el mismo enrutado, digamos, de la información. Eso se ve acá, por ejemplo, que si S3, que es 1, 1, los elementos de memoria, si Y vale 0, el valor futuro de los elementos de memoria es 0, 0, y si vale 1 también es 0, 0, y Z también vale 0, 0 en los dos casos. Bien, con el diagrama de estados o la tabla de estados, la ventaja que tiene el diagrama de estados es que por ahí es más fácil de visualizar el tema de cómo se va moviendo los estados y cómo va evolucionando la salida. Es decir, es preferible por ahí ver el diagrama de estados y no la tabla de estados, aunque los dos contienen la misma información. Y lo que se puede ver acá es que existe un patrón de Y, todo comienza en S0, donde la única manera de salir de S0 es que Y valga 1, y la única manera de seguir evolucionando y lograr que Z se ponga en 1 es cuando se detecta la secuencia, fíjense, de 1, 0 y 0. Es decir, si estando en S0 aparece Y con valor 1 y en el siguiente ciclo de reloj, del periodo de reloj, es 0 y en el próximo es 0, se logra que la salida Z se ponga 1. Bueno, la idea de este circuito es hacer un detector de secuencia de 3 bits que sea 1, 0, 0. Y una vez que se detecta eso, hay otro bit que no se es tenido en cuenta y va a generar el estado S0 de vuelta. Por lo tanto, vuelvo a empezar otra vez para tratar de reconocer esa secuencia. Si seguimos analizando un poco más, nos encontramos que, por ejemplo, si venía un 1, estoy en el estado S1, pero llegara a venir otro 1, me sigo quedando acá en el estado S1. Eso de alguna manera puede indicar que lo que hice es almacenar que hay un 1, y si bien espero un 0 para seguir adelante, a ver si detecto la secuencia, si sigo encontrándome con 1, esos 1 los sigo considerando como un primer bit de una nueva secuencia. Entonces por eso me quedo en ese 1. Y si por ejemplo yo recibo 1, 0, hasta ahí estaría bien porque son 2 de los bits de la secuencia que quiero, y llega a venir un 1, se me rompió la secuencia porque ya no detecté el 0 que quería. Entonces lo que puedo hacer es, si viene un 1, o sea, viene un 1, un 0 y ahora viene un 1, ese 1 podría ser un primer 1 de una nueva secuencia. Entonces vuelvo a ese 1. Bien, obviamente que el descubrir esto depende del grado de conocimiento previo que tengamos del circuito, porque quizás varios no se darían cuenta, digamos, que esto es un detector de secuencia. Lo que quiero decir con esto es que en general no basta solamente tener el circuito y hacer un análisis como este. Uno tiene que tener idea del contexto en el cual se encuentra ese circuito. Por ejemplo, ¿conectado a qué? ¿Qué es lo que está conectado en Y?
o qué es lo que viene después, desde Z, a qué está conectado. Entonces eso también me puede servir como información adicional. Si por ejemplo yo sé que esa placa es parte de un receptor que recibe información de un canal de comunicación de donde viene una señal con su reloj, entonces puedo inferir que Y era entradas de datos. Pero eso, digamos, es muy dependiente del contexto en el cual yo esté analizando el circuito. En conclusión, con hallar el diagrama de estado no significa que yo voy a saber perfectamente cuál es la función del circuito. Lo que sí me podría llegar a servir, por ejemplo, es que yo, exprofeso, quise hacer ese circuito y con esta herramienta de análisis verificar que realmente funcione como yo quiera. Bien, acá tenemos una simulación del mismo circuito donde tengo las entradas Y, la entrada reset y la entrada clock. Se ve como cuando el reset se levanta, recién ahí de alguna manera el circuito empieza a obedecer a la señal de reloj. Lo que yo tengo acá es los valores que tienen las salidas de los elementos de memoria. Y esto es interesante porque yo en el simulador, por ejemplo en el Model Sim, yo podría llegar a poner acá justamente los estados. Fíjense que esto de alguna manera me da información de en qué estado estoy. Es decir, cada vez que hay un flanco, en este caso de subida, que es el flanco activo del reloj, cambia el estado. Entonces, esto rápidamente me puede decir, si por ejemplo yo hice el circuito y quiero saber si funciona bien o no, de que en función de qué es lo que vale Y, realmente pase al estado que corresponda. Entonces, por ahí es interesante tener esta información también de la salida de los elementos de memoria. Acá empecé en el estado 0, después pasé al 1, al 2, al 1, al 2 y acá al 3. Y en el 3 es donde supuestamente debería tener Z igual a 1, porque acá debo haber ya detectado esa secuencia de entrada en el canal Y, que en este caso es un 1, un 0 y un 0. Bien, como herramientas de análisis también tenemos la posibilidad de utilizar hardware. Es decir, si nosotros tenemos un circuito, yo podría, por ejemplo, ponerle un generador de señales a la entrada y un analizador lógico a la salida. Los analizadores lógicos son como osciloscopios digitales de muchos canales de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un contador de 8 bits, tendría que entrarle una señal de reloj al circuito y estar monitoreando las 8 salidas y verla, por ejemplo, en la pantalla del osciloscopio o del analizador. Bien, lo que les voy a mostrar ahora es una posibilidad que tiene en particular el Quartus 2, pero también estas herramientas están disponibles en otros fabricantes como Xilinx, Macrosemi, etc., donde uno podría llegar a hacer una verificación funcional del circuito. Es decir, con lo que dije anteriormente del analizador lógico, yo lo que voy a ver en una pantalla es la evolución, por ejemplo, de las salidas, donde no solamente tengo información de las formas de onda, sino que también puedo saber, por ejemplo, cuán retrasada está, por ejemplo, una salida respecto de una señal de reloj, etc. Bueno, esta herramienta que tiene el Quartus, que se llama SignalTap 2, es un analizador lógico también. Pero la desventaja es que yo no puedo hacer una verificación rigurosa del timing. Es decir, no puedo saber exactamente bien cómo responde con los tiempos de retardo. Es simplemente para hacer
una verificación funcional, es decir, es una etapa en la cual a mí me permite saber si el contador, por ejemplo, realmente está contando. Bien, nosotros vamos a trabajar en este ejemplo con la placa de nosotros la Cyclone 4, que tiene FPGA Cyclone 4, que después la vamos a analizar bien en la parte de lógica. Esa placa tiene una FPGA de Altera. Tenemos un chip que es la Cyclone EP4C22F17. Y la idea sería, donde EP4 me da la denominación de la Cyclone 4, algunos botones que tienen esa placa, este número 22, y me está diciendo que hay la electrónica interna, aproximadamente 22.000 elementos lógicos dentro de ese chip de la FPGA. Además, en la placa existen dos pulsadores y nosotros vamos a usar uno de esos pulsadores para comenzar el evento de el análisis de el circuito. Eso lo voy a explicar ahora más en detalle. Por otro lado, y esto es lo más importante, nosotros estamos trabajando con una placa donde el chip tiene memoria dedicada, RAM interna. Es decir, que de alguna manera yo requiero de tener memoria, porque justamente en esa memoria es donde voy a ir almacenando las muestras que voy tomando. En el ejemplo, yo hago el diseño de un contador de 8 bits. Entonces, con un cierto reloj que tengo que definir, voy a ir muestreando las salidas del contador y a medida que las muestreo voy metiendo esa información en una memoria del mismo chip. Y después el software las va a recuperar y me va a hacer un diagrama de tiempos mostrándome justamente a modo de analizador lógico qué es lo que resultó de ese muestreo. En este caso, como tengo suficiente memoria, lo que voy a usar van a ser 16.000 muestras. Y voy a utilizar un reloj que es de 50 MHz, que es el reloj que tiene la placa. Tiene un oscilador afuera del chip donde está la FPGA que me da una onda cuadrada de 50 MHz. Bien, entonces, mi idea es hacer un diseño dentro de este chip, que es el de la Cyclone 4, y dentro de este chip, entonces, voy a hacer el diseño de mi contador, y aparte, como este chip tiene memoria, voy a usar esa memoria como parte de un diseño de un analizador lógico. Es decir, cada vez que el reloj comience un nuevo periodo, el reloj de entrada, yo voy a capturar el valor que tiene ese contador que yo he diseñado y lo voy metiendo en la memoria interna de este chip. Y una vez que termine ese proceso, porque tomo 16.000 muestras, que en este caso es el número que yo le puse, el software se comunica con el chip y después me va a mostrar en un diagrama parecido al Model Sim cómo es la evolución de esas 8 salidas. En principio el diseño lo voy a hacer para que el contador que se llama cuenta va a tener una entrada de habilitación, va a tener una entrada de reset y va a tener una entrada de reloj. Y va a tener 8 salidas que se llama count. Es un arreglo de 8 bits. Entonces, el clock, este que está acá en el chip de 50 MHz, lo voy a utilizar como un muestreador. Es decir, es mi señal de referencia para muestrear. ¿Sí? Es decir, que cada 20 nanosegundos yo estoy tomando una muestra de acá, de count. Ahora, evidentemente, yo no puedo excitar al contador cuenta con el mismo reloj. Entonces, lo que yo hago es, hago un divisor de reloj, por ejemplo, un divisor por 10. Entonces,
este contador va a trabajar a una frecuencia menor que la de muestreo, de tal manera que yo pueda tomar más de una muestra por ciclo de reloj. Esa es la intención, digamos, de poner acá un divisor de reloj. Bien, y lo otro que vamos a hacer es que manualmente voy a iniciar el proceso de adquisición de estos datos a través de, por ejemplo, la señal de reset. Es decir, yo puedo a través del software indicar si hay algún parámetro que va a iniciar el proceso de adquisición. Le voy a decir que sí y que sea, por ejemplo, la patita de reset del contador. Y, por ejemplo, el flanco de subida. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando yo presione este botón, ahí va a empezar el circuito a tomar las 16.000 muestras. Y cuando termine, me va a presentar la información en pantalla. Bien. Lo primero que tengo que hacer, de alguna manera, es el diseño de mi contador, como si yo no quisiera hacer ningún tipo de análisis previo. Entonces, en el diseño del contador, este proyecto que se llama test-signaltab-contador, voy a hacer, por un lado, un divisor de reloj, ¿sí? Que más adelante vamos a ver esto de nuevo, cómo se pueden hacer, pero lo que yo hago es un divisor de reloj donde entra una señal que le llamo CLK 50 MHz, ¿sí? Y sale algo que se llama temp1. Y a temp1 lo llamo CLK después. Este CLK es en realidad el que va a excitar al contador. Y los 50 MHz es lo que yo voy a utilizar para hacer el muestreo. O sea que voy a tener una tasa de velocidad superior en el muestreo que en la señal de reloj que le meto al contador. Y después defino el contador. Si pongo si reset es igual a 0, entonces CNT vale todos ceros, los 8 bits. Si no, si viene un flanco de reloj de subida y si enable vale 1, CNT es CNT más 1, como ya habíamos visto antes. Entonces tengo un enable que es sincrónico y un reset que es asincrónico. Y en principio vamos a aclarar que reset lo voy a conectar a la entrada de ese pulsador que tengo en la placa. Y esos pulsadores, esos dos, que decía key 0 y key 1, de alguna manera están siempre en 1 cuando no se presionan. Y cuando yo lo presiono, se va a 0. Bien, hago la compilación y en el proyecto observo que lo que era razonable me da 12 elementos lógicos el diseño y, por ejemplo, la parte de memoria dedicada me da 0 porque no utilicé nada todavía. Es decir, hice mi contador de 8 bits. Obviamente, acá me da más de 8 elementos lógicos porque si yo hubiera hecho solamente el contador, con un elemento lógico por bit alcanzaría. Pero acuérdense que acá también estoy haciendo el divisor de frecuencia, porque el contador no le entra en los 50 MHz, sino un valor menor. Bien, lo que yo tengo que hacer, de alguna manera, es después entrar en el utilitario que está en Tools del Signal Tab 2. Cuando hago eso, me va a aparecer una pantalla donde yo tengo que configurar de alguna manera el proceso del analizador lógico. Por un lado, yo, por ejemplo, tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que usted quiere analizar? Y bueno, acá, por ejemplo, pongo que quiero analizar la salida count, que es de 8 bits. Por otro lado, por ejemplo, le digo la cantidad de muestras que quiero utilizar. Yo le pongo 16K. Son 16K muestras. O sea que yo en realidad voy a necesitar 16.000 por 8, porque cada muestra es de 8 bits. Es la cantidad de bits que yo voy a tener que utilizar. Hay que recordar
como contaba antes, que cada chip tiene una determinada capacidad de memoria, hay otros que no. Por ejemplo, el Cyclone 3 y Cyclone 4 tienen, por ejemplo, memoria dedicada. Si hay otro chip que no tenga memoria dedicada, esto yo no lo puedo hacer. Bueno, en este caso, con 16.000 muestras de 8 bits cada uno, tiene suficiente memoria para realizar este proceso. Porque también la otra cuestión es que quizás el circuito que yo quiera analizar tuviera memoria dedicada, entonces le voy a estar quitando del total. Pero en este caso, como no estoy utilizando ninguna, tengo disponible, digamos, bastante memoria como para hacer este análisis con 16.000 muestras. Bien, lo que le voy a informar también después es que quiero hacer un tipo de muestreo continuo. Y si seguimos un poco adelante, en esta parte de acá, por ejemplo, le voy a decir, bueno, a ver, ¿qué va a usar usted como parámetro de inicio de este proceso de análisis? Y por ejemplo, la patita que se llama reset. Bien. ¿Y con qué flanco se va a activar el proceso? Y acá le pongo con el de subida, que como dije es un pulsador que está siempre en 1. Cuando lo toco lo pongo a 0. Cuando largue el pulsador reset va a generar un flanco de subida. Entonces a partir de ese momento va a tomar con los 50 MHz como referencia 16.000 muestras. Las va a almacenar en la memoria interna de la Cyclone 4 y después el software solo se va a dar cuenta cuando termine, va a procesar y me va a mostrar la información en la pantalla. Si yo hago ahora la compilación, es decir, porque una vez que terminé de hacer esto, de cargarle el Signal Tab con la información para iniciar el análisis, tengo que volver a compilar de vuelta, y al volver a compilar, evidentemente, los recursos que estoy utilizando del chip ahora me cambiaron. Por ejemplo, me pone 779 elementos lógicos. Mi proyecto era de 12 inicialmente, pero para hacer todo esto que pido va a usarme recursos internos de la FPGA, como también memoria. La memoria me usó el 22% porque esta es la memoria que va a utilizar el analizador lógico para almacenarme la información una vez que yo lo dispare a través de esa línea de reset. Bien, entonces los pasos serían que al presionar el botón de análisis de la ventana de Signal Tab va a estar el circuito en espera. Cuando yo toque el pulsador key 0 y lo suelte, ahí el circuito empieza a adquirir datos y cuando termine va a aparecer una ventana con la información de lo que sucedió después de haber terminado el proceso de adquisición. Y esto, por ejemplo, es lo que me da. Me da, por ejemplo, que en el momento 0, que sería el momento donde se generó el flanco en la señal de reset, de subida, todo lo que capturó de la salida a mi contador de 8 bits. O sea que están los bits de count 7 a count 0. Y acá se puede ver que, bueno, a medida de que aumenta el número, ¿sí? La onda cuadrada tiene mayor periodo, que es como esperaría yo en un contador binario. En otro diagrama, ese diagrama lo tenemos acá. Acá podemos ver bien desde ya el bit 0 al bit 7. ¿Sí? Entonces, tendríamos esto que sería el reloj de entrada a mi contador, que no es el de 50 MHz, es mucho menos, y count 0, que sería la mitad de frecuencia del contador, de la frecuencia de entrada del contador, y así siguiendo el bit 1, el bit 2, el 3, el 4, etc. Bueno, así que lo interesante, digamos, de estas herramientas es que, vuelvo a repetir, me da la posibilidad de hacer un análisis funcional. Es decir, acá no puedo saber bien exactamente, aunque puedo medir tiempos, que sean realmente los tiempos que
que va a tener el contador, salvo que ponga, digamos, un reloj acá demasiado chiquito. Pero si, por ejemplo, yo quisiera saber cómo responde ese contador a 50 MHz, no lo puedo hacer porque justamente la máxima frecuencia que yo tengo en mi contador es 50 MHz, que es el externo. Entonces, esto es algo para darme una idea de cómo funciona, pero no sacar mucha información de timing. Existen otras herramientas que tiene el Quartus 2 o que tiene, por ejemplo, Xilinx con el software Vivado, etcétera, que sí me pueden, por ejemplo, dar información de un determinado circuito, de cuáles son los tiempos de setup, si se cumplen o no los tiempos de setup, los tiempos de hold en determinadas partes del circuito. O sea, analizármelo y ver, por ejemplo, que si yo le digo, bueno, analíceme este circuito para una frecuencia de 10 MHz. Bueno, si no cumple con los tiempos de setup o tiempo de hold, esas herramientas me lo van a decir y me van a decir en dónde. Entonces, a mí me va a dar la posibilidad de quizás modificar algo del circuito o eventualmente decir, bueno, a esta frecuencia no puedo trabajar. Pero bueno, esas son otras herramientas adicionales que en principio quiero que sepan que existen justamente para hacer la parte de el análisis del timing bien en profundidad. Bien. Esto, digamos, sería por ahora todo lo que veremos sobre análisis. La síntesis es, de alguna manera, todo lo contrario. Es decir, que la síntesis es un proceso por el cual, mediante alguna técnica de fabricación, se trata de generar hardware. Para ello, inicialmente, nosotros tenemos que describir a nuestro sistema o circuito a implementar. Las posibles vías de desarrollo en principio son dos, es decir, trabajar sobre lo que llama lógica estándar o lógica programable, y las herramientas ahí van a ser diferentes. Y en general siempre tengo la parte de las tareas de descripción de qué es lo que quiero llegar, a qué hardware quiero llegar, simulación, y luego la producción del hardware. Es decir, esto de descripción y simulación, en realidad yo puedo tener etapas donde haya diferentes niveles de simulación, que es lo que pasa también con las FPGA. Por ejemplo, yo puedo hacer una primera simulación cuando describo un circuito, por ejemplo mi contador, y ver desde el punto de vista funcional si realmente cuenta bien o no. Y después, cuando yo ya estoy seguro de eso, lo que puedo hacer es una simulación con timing. Es a ver si realmente puede trabajar, porque yo, por ejemplo, hice el diseño para que trabaje a 100 MHz. Entonces, hacer la simulación después y meterle un reloj de 100 MHz y verificar que realmente el tipo esté andando bien. O sea, capaz que funcionalmente me dio todo bien, pero para una frecuencia, quizás de 1 MHz andaba bien, pero capaz que con 100 no. Entonces hay, dentro de la etapa de diseño, puede haber varias etapas de simulación. Y en general son dos, es la de simulación funcional y después la de simulación ya con el circuito, digamos, listo para ser utilizado, en la etapa final, digamos, del diseño. Bien, los métodos, digamos, de descripción de la síntesis, un poco como vimos en el tema de análisis, se pueden hacer variando el tipo de lógica que voy a utilizar y obviamente el tipo de complejidad. Puedo llegar a hacer circuitos de lógica combinatoria muy simples o complejas, o puedo hacer circuitos de lógica también secuencial, que pueden ser simples o complejos. Y tenemos desde lo más elemental, que puede ser el planteo de tablas de verdad o ecuaciones lógicas, y dependiendo de las estructuras, por ejemplo, puedo hacer una síntesis por diagrama de estados, como vimos. Si el circuito que voy a implementar
yo puedo decir que tiene un bloque de elementos de memoria y un bloque de lógica combinatoria, entonces podría describirlo a través de máquinas de estado, o utilizar, por ejemplo, algoritmos de síntesis particulares, o el diseño basado en la descripción, por ejemplo, el lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? Donde de alguna manera el compilador, valga la referencia, usa algoritmos de síntesis, pero por ahí muy particulares al chip que va a trabajar. Vamos a ver, digamos, algunos casos sobre el tema de síntesis como para poder entrar un poco en el tema, pero evidentemente esto es toda una disciplina. Ustedes han visto que en el diseño, digamos, con el cuarto, si uno quiere trabajar con las herramientas de descripción de hardware, como por ejemplo VHDL o en el caso de Verilog, una opción era entrar a través de esquemáticos, o sea que no tiene nada que ver con VHDL, es decir, es una manera gráfica de poder invocar símbolos que representen a determinados componentes, como pueden ser flip-flop, como puede ser compuertas, o como pueden ser elementos de memoria, etcétera, etcétera. Y una vez que yo hago de alguna manera la interconexión de todos esos componentes, le pido al compilador que me haga, en principio, una síntesis del mismo. Es decir, es una especie de presíntesis, porque no significa que yo voy a convertir eso en hardware, pero de alguna manera el compilador lo que puede hacer es, en un primer paso, hacerme una simulación funcional, ¿sí?, con algo que él va a inventar en base a ese circuito, y después, si sigue prosperando el proceso de síntesis, podrá definitivamente ver bien qué componentes va a usar, porque yo le voy a tener que decir, quiero que me haga esto con tal chip. Entonces va a ir a buscar lo que tiene ese chip y me va a tratar de hacer esto que yo le pedí, que evidentemente, por ejemplo, no va a tener en los circuitos de lógica programable, no hay flip-flop JK. Así que me va a tener que inventar un JK con un elemento lógico donde tiene un flip-flop tipo D y lo que habíamos visto que se llama tabla de lookup, que hay multiplexores, entre esas dos cosas me va a tener que generar un flip-flop JK. Entonces como que el tipo después me va a hacer una simulación, todo perfecto, pero en realidad no me va a respetar el circuito. Él va a tratar de hacer algo para que desde el punto de vista funcional en principio haga lo que yo le describí. Bueno, en este caso lo que hago es, con este circuito que está acá, que habíamos visto que era un contador sincrónico de 2 bits con entrada de reset asincrónico y un control de conteo progresivo o regresivo, quiero que me haga la síntesis. Entonces, si yo hago eso, cuando compilación, por ejemplo, el resultado de la compilación me va a decir que utilizó dos elementos lógicos, utilizó dentro de los elementos lógicos en total dos funciones de lógica combinatoria y utilizó dos flip-flop. Esto evidentemente me está indicando que con dos elementos lógicos fue suficiente para hacerme ese contador. Es decir, en cada elemento lógico hay lógica combinatoria suficiente y un flip-flop por cada elemento lógico para hacerme ese contador. Si le hubiera pedido el mismo contador con, por ejemplo, 10 bits, lo más probable es que me hubiera utilizado 10 elementos lógicos. Y cada elemento lógico tiene un esquemático como este, donde está la parte que hace la lógica combinatoria y la parte que hace la lógica secuencial, que es generalmente un flip-flop tipo D. Entonces, como les decía, si yo en algún momento quiero hacer un JK, lo voy a tener que hacer con el D y con lo que pueda con lo que está acá adentro.
Generalmente, cuando uno quiere hacer contadores binarios de n bits, basta con usar n elementos lógicos. Porque inclusive acá este flip-flop tipo D tiene dentro del elemento lógico todos los recursos necesarios, por ejemplo, para que si necesito que este flip-flop se borre con un clear asincrónico o sincrónico o tenga que tener entrada de habilitación, etcétera, etcétera, bueno, eso ya está todo resuelto acá. Y como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la lógica combinatoria, inclusive hasta está preparada de que si quiero hacer, por ejemplo, un sumador Ripple Carry, lo puedo hacer tranquilamente un bit por cada uno de estos elementos lógicos. Entonces, si quiero hacer un sumador de 16 bits, me va a utilizar 16 elementos lógicos y no va a usar nada de lógica secuencial, obviamente, porque el sumador no lo necesita. Entonces, esto después eventualmente lo podría llegar a utilizar el compilador diciendo, bueno, de tal elemento lógico, si no uso el elemento de memoria, bueno, lo usaré para otra parte del circuito o lo guardaré. Bien. Este es otro caso donde tengo la síntesis, es decir, en el caso de la síntesis yo ya sé lo que hace el circuito, el tema es que lo quiero implementar. Y bueno, en este caso también tengo, por ejemplo, un contador que es de 3 bits, binario, sincrónico y es progresivo. Entonces tengo una entrada de reloj y una entrada de clear. Y en principio, como utilicé estos flip-flop JK, que tengo que leer las especificaciones, en principio, en la hoja de datos, digamos, en este caso del Quartus 2, que van a ser, estas son entradas, digamos, asincrónicas, sé que este clear es un clear asincrónico. Bien, las salidas entonces acá son Z2, Z1 y Z0, y si en este caso entro por esquemático, evidentemente se genera un archivo BDF y después lo que puedo hacer, como habíamos visto, es en el Quartus decirle, por ejemplo, que quiero crear un archivo de lenguaje de descripción de hardware, elijo VHDL o Verilog y si lo hago, bueno, me aparecerá, por ejemplo, el mismo nombre del proyecto pero con la extensión VHD y en este caso esta parte de descripción es la primera, donde está la entidad, ¿sí? Donde tengo el clock, el clear y las 3 salidas. Y en la siguiente diapositiva vamos a tener la manera en que a través de procesos, por ejemplo, me describió en VHDL a ese contador sincrónico binario de 3 bits. Una vez que hago esto y hago la compilación, me va a aparecer, como era de esperar, que va a usar 3 elementos lógicos, ¿sí? Que son suficientes como para, de los 22.320 que tiene, en particular esta familia y este modelo de dispositivo, ¿sí? Menos del 1% de recursos se utilizó, y de los 3 elementos lógicos de 22.320, me pudo resolver el problema de mi diseño del contador. Lo que yo podría hacer es, bueno, como ustedes vieron, es entrar en Model Sim, generar los estímulos, pero también podría, por ejemplo, hacer un archivo en TestBench en VHDL, donde en el archivo es un nuevo archivo que, por ejemplo, acá le pongo el mismo nombre, pero con TB adelante, para diferenciar, digamos, de lo que es el archivo en este caso del contador de 3 bits y el del TestBench, una entidad vacía, porque digamos esto no va a ningún lado, de alguna manera para generar nada, no es de síntesis. Tengo que invocar después de arquitectura un componente, o sea, invoco una entidad, pero acá adentro es un componente, ¿sí? Este archivo en particular es un archivo que tiene jerarquía superior al de la descripción que hice de mi
contador de 3 bits. Y una vez que hago eso, después, en la parte de begin, defino dos procesos, ¿sí? Porque quiero generar ahora los estímulos. Entonces, por un lado, lo que hago es generar la señal de reloj, y por el otro, lo que hago es generar la señal, por ejemplo, de clear, que es lo único que tiene como entrada adicional el contador. Entonces digo, bueno, genero un reloj de 200 nanosegundos, que estos serían 5 MHz más o menos de periodo, con ciclo de trabajo de 50%, y después genero los estímulos, esto a través de un proceso y con otro proceso concurrente, ¿sí? A la vez, o sea, en paralelo, simultáneo, genero la señal de clear, que por ejemplo en tiempo 0 vale 1, después de 100 nanosegundos lo pongo a 0, y después de 500 nanosegundos lo pongo a 1, y a partir de ahí es como que, bueno, ya tenía que empezar a funcionar el contador. Entrando al Model Sim, con estos dos archivos, este de TestBench y el que está describiendo mi contador de 3 bits, lo que tengo que hacer es hacer la compilación, o sea, Model Sim va a hacer la compilación, si todo anda bien, me va a permitir hacer la simulación, y en la simulación elijo de los dos archivos que tome como referencia el del TestBench, porque es el que tiene jerarquía superior, porque el del TestBench es el que después va a llamar a la descripción del contador. Y una vez que termino haciendo eso, por eso esto acá figura como TV de análisis de circuitos 2, el ejemplo 2. Hago la simulación, por ejemplo, para 0 a 6 microsegundos, y aparece, como habíamos visto, el clear, que en un cierto momento se pone en 0 y después sube, y a partir de acá ya ahora empieza a salir del reset del contador y empieza a generarse, por ejemplo, la salida de Z a 0 con una onda cuadrada que es de la mitad de frecuencia de CLK, y después Z1 con la cuarta parte de esa frecuencia y Z2 con la octava parte de la frecuencia de entrada. Bien. Habíamos hablado en análisis de que dependiendo de cómo eran las estructuras de los circuitos, si yo podía identificar que había elementos de memoria y un bloque de lógica combinatoria, era posible en un circuito que era de alguna manera sincrónico, es decir, todos los elementos de memoria estaban conectados a una señal de reloj, yo podría hacer un análisis y dependiendo de cómo era la relación de la salida con la entrada, decía que era el modelo de Millium o el modelo de Moore. Bien, acá tenemos, digamos, para hacer un poco un repaso, pero viéndolo desde el punto de síntesis, es decir, en la síntesis ahora, ¿qué hago yo? Describo las cosas a través de un diagrama de estados y quiero terminar en un hardware. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este circuito que acá yo lo describí en Moore. ¿Por qué? Porque estoy en el estado S0 y digo que la salida, por ejemplo, vale 0. O sea, lo que me está diciendo esto es, en principio, que tengo 4 estados, ¿sí?, para resolver mi problema. En realidad mi problema acá yo lo estoy resolviendo con 3. ¿Pero qué significa hacerlo con 3 estados? ¿Cuántos elementos de memoria va a tener mi circuito? Va a tener 2, o sea, 2 flip-flop. Pueden ser 2 flip-flop tipo D o 2 flip-flop JK. Ahora, la capacidad que tengo con 2 flip-flop son 4 estados. Entonces, bueno, después tendré que ver qué hago con ese cuarto estado, que en este caso en principio yo no lo utilizaría porque en mi descripción me alcanzan con 3. Entonces, una de las opciones sería que si yo por alguna razón llegara a encender el equipo y estuviera en el estado S3, que generalmente sería que las salidas valgan 1 a 1 de esos 2 flip-flop, que no importa lo que valga la entrada, vaya a un estado de referencia, como por ejemplo puede ser este que es el S0. Bueno, y este circuito lo que hace acá es, por ejemplo, otra de las cosas que veo es que hay una sola entrada y hay una sola salida,
porque acá tengo barra y un solo dígito, y acá también tengo un solo valor, o sea que hay una sola entrada. Podría tener un estado, una máquina de estado que fuera de varias entradas y eventualmente varias salidas también. Bueno, pero en este caso, este tipo de descripción, ¿sí?, donde la salida no dependen de la entrada, sino que para cada estado tengo un determinado valor, ¿sí?, esto es Moore. Y el de Millie, en cambio, que lo tengo acá, yo estoy en un estado y la salida, dada un valor de la salida, puedo llegar a tener un valor, dado un valor de la entrada, puedo tener un valor de salida diferente. Por ejemplo, estoy en S0 y si la entrada es 0, la salida vale 0, pero si estoy en S0 y la entrada vale 1, la salida vale 1. Entonces, esto me está diciendo que las salidas dependen en el estado en que estoy, pero también depende de la entrada. Por lo tanto, esto es Millie. Y estas dos cosas que están acá, esto que está acá y esto que está acá, describen lo mismo, que vamos a ver después, que es un monoestable. Es decir, la entrada lo que trata es de que si se va a 1, ponga la salida en 1 durante un ciclo de reloj. Entonces, eso lo hago acá. Si la entrada vale 0, me quedo en ese 0. Cuando la entrada valga 1, me va a este estado, donde pone la salida en 1. Y como dije que quiero estar un solo ciclo de reloj solamente en 1, si sigue viniendo en 1, tengo que poner esa salida en 0. Y si sigue viniendo en 1, me quedo acá, y si viene un 0, vuelvo otra vez para tratar de detectar de nuevo ese flanco de subida. Es decir, lo que hace este circuito es detectarme en la entrada un flanco de subida. Cuando lo detecta, pone la salida en 1, un solo ciclo de reloj. Y acuérdense que cuando yo hablo acá de estados, para pasar de un estado al otro, se tiene que hacer cuando venga el flanco activo, porque tiene que darle la orden a los elementos de memoria que cambien. Y la única manera que cambian los flip-flops es cuando le viene un flanco activo. Bueno, y esto que está acá es lo mismo, pero en Millie. Estoy en este estado, si la entrada vale 0, la salida vale 0, pero si la entrada vale 1, tiene que ponerse a 1 la salida, y llego a este estado, y si sigue viniendo un 1, tengo que forzar ahora la salida a 0, porque solamente en un ciclo de reloj tiene que estar la salida en 1, y después si viene algún 0, tengo que volver acá a empezar otra vez a ver si vuelve a aparecer de nuevo otro flanco más. Entonces fíjense, por ejemplo, que en Millie, aparentemente acá, lo hago con ¿cuántos flip-flop? Con uno solo, porque tengo dos estados. En cambio en este necesito 3 estados y por lo tanto necesito 2 flip-flop. Uno en principio diría, bueno, es más eficiente Millie que Moore. Eso, digamos, está para discutirlo más adelante, porque si recuerdan cuando vimos la Cyclone 4 y vimos que tiene 22.000 y pico de elementos lógicos y cada elemento lógico tiene un flip-flop, yo tengo 22.000 y pico de flip-flop disponibles, entonces no me voy a andar preocupando si en Millie me está usando uno menos de lo que me está usando Moore. Tendré que usar alguna otra característica para decir cuál es mejor o cuál es peor. Bien. La idea entonces de trabajar con máquinas de estados es el de describir cosas a través de una tabla de estados o un diagrama de estado. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que por ahí la manera de describir, nosotros podemos generar estados redundantes. Por ejemplo, lo que obtenemos acá es que estamos describiendo algo, ¿sí?, donde se puede simplificar y llegar a lo que está acá abajo. Es decir, acá estoy diciendo que si estoy en el estado S0, esto es en Millie, pero en Moore es exactamente lo mismo. Estoy en el estado S0 y si viene un 1 me voy al estado S1.
y si viene un 0, vuelvo a S0. Si estoy en S1 y viene un 1, me voy a S2. Si en S2 vale 1, me quedo en S2 con la salida en 0, y si viene un 0, me voy a S0. ¿Sí? Esto de acá abajo es exactamente lo mismo, porque en realidad acá hay una redundancia. Si viene un 1, me voy a este estado. Si sigue viniendo 1, tengo 0. Es lo mismo que pasa acá. Si viene un 1, me voy a este estado. Y si viene un 1, me voy acá. Y si sigue viniendo un 1, me sigo quedando acá. Y la única manera de salir es que venga un 0 e irme acá. Bueno, esto que está acá hace exactamente lo mismo que acá, con la diferencia que acá utilizo un solo flip-flop y acá tengo que utilizar dos. Entonces, este es un simple ejemplo, digamos, para ver que uno tiene que tratar de tener cuidado en la manera en que describe los estados del circuito que yo quiera implementar. Bien, lo que vamos a ver acá es cómo puedo hacer para implementar un contador binario progresivo regresivo de 2 bits a través de Mealy, con lógica estándar, o sea, con flip-flop y con puertas. Este contador va a tener una entrada adicional, o mejor dicho, una entrada de datos x0, que si vale 0, el conteo es regresivo, y si x vale 1, el conteo tiene que ser progresivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es describirlo a través del diagrama de estado que está acá. Entonces, como tengo un contador de 2 bits, tengo 4 posibles valores en las dos salidas. Entonces digo, por ejemplo, que parto del estado S0 y si x vale 1, voy a ir a un estado S1 poniendo las salidas en 0, 1. Y si sigue valiendo 1, de acá voy a ir a S2 poniendo las salidas en 1, 0. Y si estoy en S2 voy a S3 poniendo la salida en 1, 1. Y cierro el ciclo, si estoy en S3 y la entrada X vale 1, me voy a parar a S2 poniendo las salidas en 0, 0. Bueno, si X vale 1, pasa esto, y si X vale 0, hago lo mismo, pero evidentemente en sentido antihorario, ¿sí? Y cambiando el valor de las salidas, porque tengo que contar para atrás. Bien. La idea con esto es ahora hallar el hardware. Yo lo primero que tengo que hacer es, en principio, decir, bueno, ¿con qué lo voy a hacer esto? ¿Con flip-flop tipo D o JK? Bien, si lo quiero hacer con tipo D, la primera cuestión es que tengo que decir, bueno, ¿qué le meto a las entradas de los dos flip-flop para que me haga esto? O sea, para que pase de un estado al otro dependiendo de la entrada X. Y en este caso particular, lo que quiero resaltar es que por una cuestión de conveniencia, yo hago coincidir las salidas reales del circuito con las mismas salidas de los flip-flop. Así me evito de poner lógica adicional. Entonces, como justo las salidas tienen un comportamiento binario, como yo describí los estados S0, S1, S2 y S3 con 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, los hago coincidir. Pero no siempre va a suceder eso. Entonces, me fabrico una tabla de excitación donde pongo los 4 estados posibles, S0, S1, S2 y S3 iniciales, el estado actual, y el siguiente va a depender de cuánto valga X. Si vale 0, voy de S3 a S0, S1, S2, y después otra vez S3, y si X vale 1, lo tengo que hacer en forma ascendente, de S0 voy a S1, de S1 voy a S2, de S2 voy a S3 y de S3 voy a S0. ¿Sí? Bien. La cuestión acá es que yo tengo que ponerle ahora cuáles van a ser los nuevos valores de los elementos de memoria Q1 y Q0 para X igual a 0 y X igual a 1, ¿sí? Partiendo de el S0, S1, S2 y S3. Y lo que tendría que poner acá es cuáles serían las entradas para hacer que los valores futuros sean estos que están acá. En este caso particular, como dijimos, como los flip-flop, si lo quiero hacer con flip-flop tipo D, que son copiadores,
es lo mismo, o sea que yo tengo que repetir esta tabla que está acá, acá también. Porque para lograr 1, 1, lo que tengo que hacer es meter la entrada 1, 1. Para llegar a 0, 0, tengo que meter la entrada 0, 0. Entonces, en este caso me es más fácil. Si fueran JK, yo tengo ahí más alternativas, como vamos a ver. Esta diapositiva trata de justamente explicar lo anterior. Es decir, yo tengo que ver qué le pongo a las entradas de los flip-flop para, dado un valor actual de Q, ir a un siguiente Q. O sea, de un QN ir a un QN más 1. Acuérdense que de QN paso a QN más 1 cuando viene un flanco de reloj activo. En el flip-flop tipo D, lo que se llama la tabla de transición, es decir, si usted está con tal Q y quiere a tal Q, póngale en la entrada tal cosa. Bien, entonces, lo que vemos acá es que si yo quiero ir a parar a 0101 como está acá, y bueno, tengo que poner 0101 en D. ¿Sí? Es decir, pongo las 4 combinaciones posibles que puedo tener de pasar de QN a QN más 1. Es decir, de 0 paso a 0, de 0 paso a 1, de 1 paso a 0, de 1 paso a 1. Entonces, ¿qué tengo que poner en D para que ocurra eso? Y tengo que copiar la tabla del QN más 1, del futuro. Porque quiero llegar a estos valores. Y el tipo es un copiador. Si en cambio hubiera querido hacer un flip-flop, este contador con flip-flop JK, tengo un poco más de versatilidad. ¿Por qué? Porque ahora tengo dos entradas. Entonces, supónganse, tengo lo mismo. Estoy en 0 y quiero parar a 0. Acá tengo dos opciones. O puedo forzar un 0 poniendo 0,1 en JK. O puedo decir, si estoy en 0 y sigo estando en 0, mantengo el estado anterior. Entonces pongo 0, 0. Entonces acá hay una ambigüedad de K que da lo mismo que valga 1, 0. Entonces pongo X de don't care. ¿Sí? Ojo que esta X no es la entrada de control, sino que esta es una X de un don't care. Lo mismo pasa de 0 a 1. Como termino en 1, puedo forzar a poner 1, 0, pero también, como estoy en 0 y pasé a 1, o sea que invertí el estado, el valor que tiene Q, puedo forzar a poner 1, 1, que en la tabla del JK significa niegue el estado anterior. Entonces, otra vez la ambigüedad y me queda 1, 1X. Lo mismo pasa si paso de 1 a 0 o de 1 a 1. Bueno, pero nosotros ahora estamos trabajando, en principio lo queremos hacer con flip-flop tipo D. Así que simplemente lo que queremos que sea el valor futuro de Q, se lo tenemos que poner a la entrada para que cuando venga el próximo flanco activo del reloj me copie el QN más 1 que yo quiero. Si yo hago eso, ¿sí? De lo que vimos en la tabla de excitación anterior, no la de transición, la primera, pongo los valores en un Carnot para definir D1 y D0, me queda esto que está acá. Me queda acá como un tablero de damas, donde de alguna manera acá tengo D1 con una hora exclusiva negada, ¿sí? Y tengo acá D0, que lo puedo definir directamente tomando estos 4 min términos. Entonces D0 es igual a Q0 negado. Si esto lo implemento, me queda este circuito que está acá. Atención que estas son horas exclusivas negadas, ¿no? Había dicho que yo tenía que hacer la hora exclusiva negada entre X, Q0 y Q1, ¿sí? Como no tengo, en lógica estándar, no tengo compuertas de más de 2 entradas, tengo que usar 2 de ellas para implementar, digamos, la función con 3 entradas. Y bueno, entonces, en este caso, fíjense que nos quedaba que el D0 se tenía que conectar a Q0 negado, entonces utilizo un negador. Y para D1 tengo que ponerle la hora exclusiva negada entre X, entre Q0 y entre Q1. ¿Sí? Acá y por acá. Como habíamos visto en el tema de análisis, este contador progresivo regresivo es el menos significativo
siempre divide la frecuencia por 2, o sea que esto que está acá en realidad, de negar la salida y reinyectarla en la entrada del flip-flop tipo D, hace que siempre me cambie el estado. Cada vez que recibe un flanco activo, este tipo de Q0 va a cambiar el estado. Entonces voy a tener una frecuencia, la mitad de lo que tengo en el clock. Y este otro me va a generar un cambio en Q, ¿sí? De alguna manera con una frecuencia que es la mitad de de Q0, del flip-flop 0, ¿sí? Y que va a estar adelantada a 90 grados o retrasada a 90 grados dependiendo del valor de X a través de las hora exclusiva negadas. Y si yo ahora quiero ver esto, como dije, como máquina de estado, bueno, acá pueden ver que el bloque de lógica combinatoria serían estas dos compuertas y los elementos de memoria, el bloque de memoria serían estos dos flip-flops. Y vuelvo a repetir, en este caso particular, las salidas coinciden, reales del circuito, coinciden con las salidas de los elementos de memoria. No siempre va a ocurrir eso. Si, por ejemplo, yo hubiera querido hacer un contador que responda al código Gray, seguramente Z0 y Z1 no las podría sacar de la salida de los elementos de memoria.